Hola cinéfilos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esta reseña. Gracias a todos los que se han suscrito al canal de Luis Bontrier aquí en YouTube. Gracias a todos los que me han seguido en las redes sociales, en Twitter, igualmente Luis Bontrier, Cuadernos de Cine en Facebook y también El Último Vivo en Instagram. También quiero agradecer a todos los que han dado like a las reseñas que están en este canal. Ha tenido bastante éxito Bardo, ahora la nueva reseña de Guillermo el Toro, algunas otras que están a su disposición para que las puedan ver en cualquier momento y poderlas compartir si es que ustedes así lo prefieren. Y bueno, no había subido contenido en toda esta semana porque quería darle un poco de tiempo a la última reseña que hice, que fue la de Guillermo el Toro, que está aquí abajo y de la cual les dejo un link acá, que es Pinocho, que ya está en Netflix, que la verdad es que ha sido uno de los mejores estrenos que hemos tenido este 2022 y creo que va a ser una de las películas más significativas em, que en el resto del año que puede estar nominada a algunas de los premios más importantes de la temporada. Pues hoy nos toca hablar de una película que ya esperaba yo bastante, porque es uno de los directores que más ha propuesto en la última década, y es Luca Guadagnino con Hasta los Huesos, que me impresionó bastante siempre, o me ha impresionado bastante siempre, al darme cuenta que tiene una capacidad narrativa muy, muy ecléctica. Puede dirigir un drama con suspenso como A Bigger Splash o en el 2015, por supuesto, o un error sobrenatural como Suspiria en el 2018, o también un drama romántico como Call Me By Your Name en el 2017. Esta plasticidad narrativa lo vuelve uno de los directores más interesantes de la última década porque sabe proporcionar una agilidad comercial, narrativa, con temáticas interesantes que también funcionan en el área autoral, sin perder su propio estilo de director de cine de autor. ¿Y de qué va Hasta los Huesos? Se ha hablado mucho de esta película con temas de canibalismo que ha levantado un poco de curiosidad, entre sospecha, entre que de qué tratará Timothée Chalamet de nuevo con Luca Guadagnino. Bueno, pues la película trata sobre un personaje femenino que se llama Maren, que está interpretada por Taylor Russell, que sí me gusta, pero voy a hablar un poco más adelante de este personaje. Es una joven de 18 años que vive con su padre en un camper, hasta que ella intenta comerse el dedo de una amiga en una pijamada, y ambos deben escapar. A partir de ahí, Maren es abandonada por su padre al sentirse incompetente para lidiar con esta situación caníbal que al parecer trae desde que es muy pequeña, y Maren se embarca en una búsqueda por su madre que la abandonó por las mismas razones cuando era muy pequeña, y esto la lleva a un viaje donde encontrará a más personajes como ella y nuevas posibilidades de una vida un poco más normal a pesar de su propia situación y de esta necesidad em, de querer comer carne humana. Con Hasta los Huesos, Luca Guadagnino regresa, a mi opinión, obviamente ustedes ya cuando la vean, si han visto el trabajo de Luca Guadagnino como director en sus últimos trabajos, o si conocen más de su trabajo antes de ser un director un poco más conocido, me gusta que regrese a formas que había dejado de lado. Con Hasta los Huesos, el director regresa a trabajar con personajes con una ambigüedad, em, pues personal, que logra enganchar al espectador a una historia que muchas veces es de cocción muy muy lenta. Y tengo un problema muy marcado con esta película, y es que bueno, no quiero abordar todavía ese tema, pero una de las cosas más interesantes es que regresa a trabajar con su guionista de cabecera, que es David Kaganich. Es precisamente con este trabajo donde él regresa a unos trabajos narrativos mucho más autorales como A Bigger Splash o incluso Suspiria, aunque fue bastante comercial, todavía tenía como que rasgos un poco autorales del propio Guadagnino. Es Call Me By Your Name, uno de sus trabajos más estilizados, uno de sus trabajos mucho más
trabajados en el guión, pero que no trabaja con David, su guionista de cabecera. Y es que sí se notó mucho el cambio de A Bigger Splash a Call Me By Your Name que hace sin este guionista, porque este guionista maneja los personajes de una manera totalmente distinta, un poco más agreste, un poco más silvestre de alguna manera, ¿no? Y regresa ahora con él y este tratamiento, esta dirección con esta película de Hasta los Huesos fue la que le dio ahora un poco más de renombre dentro de los festivales más importantes de cine como Venecia, donde ganó el León de Plata como mejor director hace apenas ya unos meses. Y les comentaba que me gusta que regrese a estas formas porque había dejado de lado un poco un estilo más autoral y se había hecho un poco más un director, no me quiero referir a esto de una forma eh, negativa o peyorativa, se había vuelto un poco más de un director por encargo. Y con Hasta los Huesos, el director regresa a estas formas un poco más ambiguas dentro de sus personajes que logran enganchar al espectador dentro de una historia un poco más que se centra en los personajes, pero que la historia por fuera, el contexto va siendo un poco más de cocción, más lenta, pero la historia del personaje es bastante interesante como para mantener enganchado al espectador en la sala de cine. Tengo un problema con esta película, les comentaba hace un rato, y es que pienso que estira un poco más las cuerdas morales hacia los temas que, en mi opinión, yo no considero adecuados, pero es mi opinión. Obviamente, la primera película que vi sobre canibalismo fue Ravenous, o como le pusieron aquí, Voraz, una película de 1999 que protagoniza Robert Carlyle. Y mi trauma fue tal con ese tema del canibalismo que hasta la fecha ver algunos tipos de caldos de carne. Hay una escena en esta película de Ravenous donde uno de los personajes que ya son caníbales prepara un caldo y el caldo se ve como el caldo de res, tiene zanahoria, tiene papa, pero la carne se ve como el caldo de res y me causó como que, no sé, me causó un poco de asco y un poco de aversión. Y hasta la fecha algunos caldos de carne me causan un poco esta sensación de no quererlos comer. Y aunque actualmente el ver películas con este tema ya no me ocasiona nada, las veo sin ningún problema, mi idea respecto al tema del canibalismo sigue siendo la misma. Creo a mi punto de vista, que no necesitamos verlo. Aunque soy fan del horror y del terror, creo que el estirar las cuerdas un tanto más sobre ciertas temáticas va también haciendo que podamos ser más permisivos en este tipo de temas. Y hay cosas de las cuales yo no quiero ser partícipe al respecto, pero esto, independientemente de mi opinión personal, pienso que Hasta los Huesos es una de las mejores historias de este año, pero no por su temática, sino por su director. Creo que la temática es un tanto transgresiva y es la forma de Luca Guadagnino llamar un poco la atención mediática tanto de los críticos como del espectador en general. Tocan un tema bastante transgresor como lo es el canibalismo, porque hay muchísimas películas de canibalismo, pero Luca Guadagnino toma esta forma del horror eh, y la romantiza un poco y es un tanto peligroso porque aunque hay otras historias como de Neon Demon, que también trata el tema del canibalismo, pero no lo romantiza, sino lo trata como algo, como lo que es. Y aquí Luca Guadagnino sí pienso, y no me apedrean por esto, pero sí pienso que romantiza un poco la actividad del canibalismo, lo cual a mí me parece un poco a mi punto de vista un poco reprobable. Creo que no era necesario, pero bueno, esto es independientemente mi opinión muy, muy personal. eh, y creo que está bien dirigida y la película es buena. Bonita no lo es, no creo que sea un tema adecuado. Su estilo, aunque aquí es a propósito más errático que en otros trabajos, es sumamente elocuente y me refiero a errático porque hay encuadres, hay formas de la cámara, hay um, encuadres, tomas
que se mueven mucho. Eh, esto esto se sale un poco de lo que él nos ha venido trayendo desde Suspiria, que tenía encuadres muy bien enmarcados, muy simétricos. Igual Call Me By Your Name, que es una película que se desempeña en la campiña italiana, y todo es bonito, todo. Aquí en Hasta los Huesos todo se siente desenfocado, se siente sucio, se siente polvoriento o polviento, no sé cómo se diga. Sus planos sí son elocuentes, y al igual que sus personajes, logra atrapar de forma muy intensa al espectador. Y me refiero a un personaje muy peculiar, que es Sully, que está actuado magistralmente por Mark Reliance. Lo acabamos de ver en El Sastre en la Mafia hace poquito, de la cual hay una reseña aquí abajo del canal. Se las recomiendo mucho. Yo creo que también ya están en algunas plataformas digitales. Y Mark Reliance como Sully, también como un personaje caníbal, creo que es de las cosas más interesantes que tiene Hasta los Huesos, aunque sus dos protagonistas y su historia de amor me logra entretener. Creo que lo interesante del personaje Sully radica en lo que no te dice el director dentro de la película. Creo que es un encanto y que radica mucho en la ambigüedad del propio personaje. Y es que Luca Guadagnino siempre hace estos personajes que no desarrolla a propósito, pero que logran enganchar. Y siempre, por ejemplo, en Suspiria, crea al personaje de Tilda Swinton un misticismo que logra atrapar al espectador, pero que tampoco desarrolla. Entonces te quedas con hambre de más sobre ese personaje. Y esto lo crea con Sully, con el actor Mark Reliance, que a mí se me hace una de las mejores cosas que tiene la película como elemento narrativo. Y me refiero al elemento narrativo porque logra ser el pivote de algunas acciones de los personajes en la historia, y eso lo hace muy bien Mark. Me impresiona que no sea regularmente un actor que tenga protagonismo, que tenga personajes protagónicos cuando es un gran actor. Y a diferencia de otras películas con el tema del canibalismo, Hasta los Huesos no trata de yuxtaponer el horror del canibalismo con una fotografía pulcra, estilizada, sino totalmente de lo contrario. Es desenfocado, polviento, y se decanta por un estilo mucho más hippie y casual, que empate más con los personajes que tenemos en pantalla, que son rechazados, inadaptados, perseguidos, y así se contrapone con películas como la comenté de Neon Demon, con de Nicholas Winding Refn y Dakota, no es Dakota Fanning, Elle Fanning, que tiene que ver con el mundo del modelaje, y que sí, obviamente hay una estética que se yuxtapone con el horror del canibalismo. Aquí no, aquí todo es totalmente distinto, y sí tiene y compagina muy bien con la situación de los personajes. Esta suciedad, este rechazo se ve en pantalla, todo el tiempo se ven sucios, y es una estética que él quiere retratar también por el tiempo en la década que está desarrollándose, que es como por los ochentas, noventas, más o menos por ahí. Y creo que aquí Luca Guadagnino hace un trabajo de época bastante discreto, pero bastante efectivo también. Y creo que al final, Hasta los Huesos es una película que revisita historias parecidas a Entrevista con el Vampiro, con esta situación en que el personaje principal está buscando gente más como él, y que con quién identificarse y buscar con quién realizar una vida a pesar de las eh, trabas personales que tiene para poder encajar en la sociedad normal. De hecho, hay una parte en la película donde ambos personajes, tanto Timothy Chalamet como esta chica, que se me olvidó, déjenme recordar su nombre, que es Taylor Russell, la conocimos por eh, The Escape Room, es la protagonista. Creo que este salto del mainstream a un cine un poco más independiente, bueno, Timothy Chalamet siempre ha sido ha tenido esta ambivalencia en ambos rubros, pero Taylor Russell
Bastante bien, me impresionó verla en un personaje que se salga de estas narrativas un poco más mainstream, un poco de personajes un poco más estereotipados. Aquí se sale totalmente de esa zona de confort, lo cual me encanta. Timothy Chalamet, yo siempre lo veo como Timothy Chalamet. No es que sea malo, sino que aquí se sale un poco más también. Pero sigo viendo a Timothy Chalamet. No sé si es por lo fuerte de su propia personalidad como actor, que tiene una presencia bastante predominante y que no, a veces esta presencia eh, como actor se come a los personajes. Por ejemplo, Tom Cruise sigue siendo Tom Cruise en todas sus películas y es difícil verlo como fuera de ese personaje mismo que es Tom Cruise. Creo que Timothy Chalamet está cayendo mucho en este tipo de situación donde yo veo a Timothy Chalamet en diferentes películas y no interpreta un personaje y aquí un poquito se trata de salir de eso, pero sigo viendo a Timothy Chalamet. Aún así, creo que el actor es bastante carismático, lo hace muy bien y bien dirigido puede lograr muy buenas cosas como Duna con Denis Villeneuve y otras películas. Creo que lo logra, pero siempre veo a Timothy Chalamet y no veo al personaje, ¿no? Al final, esta película hasta los huesos, como lo digo. El cine en algunas historias que te logran construir algo dentro de ti, está bien. Pero esta película, aunque es muy buena en todo lo que les acabo de mencionar, creo que es una película innecesaria. Siento que no me aporta nada el tema del canibalismo, a absolutamente nada. El tema del canibalismo pudo no haber estado en esta película y pudo haber sido abordado desde otra perspectiva, con otro tinte de horror distinto, sin caer en este tema que estira un poco eh, cosas que a mí en lo particular, manejadas de una manera romantizada, puede causar más daño que beneficio. Pero esa es mi opinión. La película es buena y si tú ya la viste, cinéfilo, déjame el comentario aquí. Dime qué opinas sobre el tema del canibalismo, sobre ah, romantizar este tipo de temas un poco, pues sí, subversivos, transgresores. eh, no sé, me causa un poco de conflicto el tema de canibalismo dentro del cine con con filtros que lo permitan, que puedan pintarlo un poco más permisivo, que digamos, pues mira, el canibalismo no está tan mal. No sé, déjame aquí el comentario, ¿qué opinas sobre mi opinión? ¿Y qué opinas de este tipo de películas? ¿Te gustan? ¿No la vas a ver? No lo sé. Gracias por ver el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Luis Bontrier en YouTube, Luis Bontrier en Twitter, Cuadernos de Cine en Facebook, El Último Vivo en Instagram y yo los veo en la próxima reseña aquí en Luis Bontrier en YouTube. Gracias y nos vemos a la próxima, cinefilos. Bye.